Hola, buen día a todas y a todos los que participáis en este simposio. Como el reto que se nos ha puesto es casi insalvable, es decir, cómo en unos minutos podemos presentar un tema tan complejo como es el de la adolescencia en situación de riesgo social en el sistema educativo asturiano. Y como lo hemos presentado además nosotros en esta investigación que ha hecho la Fundación Minjoy y la Universidad de Oviedo, y que esta es una pequeñita parte de ello. Vemos o entendemos o podemos, yo creo que demostrar que es una necesidad sentida por ellos y ellas en una dimensión que no se esperaba que ni se sospechaba, es decir, una enorme dimensión, un porcentaje muy alto, como vamos a ver ahora. Y encima vemos que eso no tiene ni va a tener ninguna respuesta. Por lo tanto, no estamos hablando de un problema menor. No es mejorar algo que está funcionando mal, es hacer algo que no se está haciendo. Y además, con una dimensión que podríamos estar hablando de una emergencia de intervención socioeducativa, una emergencia educativa. Bien, por lo tanto, ya sabiendo que no podemos profundizar en el tema, sí que por lo menos dar unas pinceladas que puedan servir para poner el foco en este asunto. Porque poner el foco en este asunto tiene una consecuencia paradigmática, es decir, de cambio de paradigma de todo. No se trata de hacer medidas complementarias, sino de ver que tenemos un grandísimo problema en el abordaje, en el acompañamiento socioeducativo de nuestras y nuestros adolescentes en el lugar donde tendría que hacerse, que es el sistema educativo. Lo primero, en nuestra hipótesis, una de nuestras, aquí dos de las hipótesis que nos planteábamos, la primera es que no existe una conceptualización de riesgo social mínimamente consensuada en el sistema educativo. Y esto es muy importante, porque si no tenemos un concepto compartido, no tenemos un concepto común, pues ¿cómo vamos a abordar el problema? Si cada uno está hablando de ello de una cosa. Nosotros hicimos una investigación donde demostrábamos que no existe ni en la literatura, ni en la normativa, ni en la concepción del profesorado y de los profesionales que trabajan en el sistema educativo de este concepto. No cada uno llama riesgo social a una cosa diferente. Así es muy difícil que podamos abordarlo. En cualquier caso, riesgo social en el sistema educativo precisa o necesita de un concepto propio y suyo, porque tiene unas características y una misión el sistema educativo claramente de acompañamiento socioeducativo de esos chavales y chavalas. La segunda hipótesis es que el número de adolescentes en situación de riesgo social, es decir, con necesidades y problemas emocionales y conductales, que es a lo que nosotros estamos llamando riesgo social, al no existir una conceptualización consensuada ni oficial, vamos a utilizar esta. Necesidades y problemas emocionales y conductuales. Cuando ellos tienen unas necesidades que superan un nivel suficiente, podemos estar hablando de que existe un riesgo social que es un riesgo añadido a la propia situación de la adolescencia, a la propia adolescencia. Y no parecen identificarse, no parecen concordar las identificaciones que hacen los centros educativos con las que hacen los propios alumnos y las propias alumnas. Por lo tanto, vemos dos cosas. Uno, el número de adolescentes en situación de riesgo social, según ellos mismos, es mucho mayor que el que dicen los centros, y cuando los profesionales de los centros identifican a unos menores con riesgo social y esos menores hacen autoinformes, se hace una investigación con ellos, un acompañamiento con ellos, eso no coincide. Nosotros nos hemos dirigido a la totalidad, la población objeto es la totalidad de los y las adolescentes de entre 12 y 16 años del sistema educativo de Asturias. Para ello hemos trabajado con 8 institutos y hemos utilizado solo institutos que tenían la figura del PTSC, porque de alguna manera había un reconocimiento de hecho de que hay una situación de riesgo social en parte del alumnado. Para ello teníamos dos problemas graves. Uno es la diversidad
de datos a recoger, y otro, la propia adolescencia y la situación del colectivo al que nos dirigimos, donde no hay una participación normal en la identificación de dichos problemas. Hemos utilizado una prueba que es el SENA. Es la primera vez que se utilizó este sistema de evaluación a gran escala y de esta manera, y la verdad es que tuvimos una colaboración maravillosa por parte de ellos. En este sistema de evaluación nos recoge tanto los problemas interiorizados, los exteriorizados, los contextuales y otros, y también los recursos personales y la vulnerabilidad. Con todos estos elementos, cogidos de una forma objetiva, podíamos hacer una evaluación. Para ello, hemos intentado salvar los problemas que se nos presentaban implicando a la comunidad educativa totalmente y con una participación de educadores especializados en menores en situación de riesgo y auxiliares educadores, con un trabajo previo a la realización de las pruebas para disponer de resultados importantes o que fueran ciertos o que esto aportara una validez a lo que estábamos investigando. Primero hicimos un análisis preliminar descriptivo y después un análisis estadístico predictivo. Los resultados son los siguientes. Nos habla, y así haciendo como pincelada, nos habla de que nos encontramos tanto en el P1, es decir, en las pruebas generales y vulnerabilidad, como en el P2, como en las escalas de problemas, con un tercio de la población adolescente que en sus autoinformes estarían en situación de riesgo social. Y nos encontramos con una población que no se corresponde para nada con lo que dicen los profesores, que hablan de un 10% del alumnado, y los centros, los equipos de orientación, los equipos directivos nos hablan de un 10% cuando tenemos un tercio, un 33%, ¿no? Y además haciendo muchísima diferencia entre unos centros a otros, lo que significa que están hablando de conceptos distintos. Por otra parte, también vemos o podemos ver que cuando hay muchos alumnos que el centro considera en riesgo social, es decir, no muchos, son bastantes, son una cuarta parte casi, un 22%, que considera que están en riesgo y no lo están, según ellos, y al revés. Es decir, que hay una diferencia de datos cuando ahí no podía haberlos. Entonces, los resultados son la no existencia formal del concepto de riesgo social en el sistema educativo asturiano y la no correspondencia entre el alumnado clasificado como en situación de riesgo social por los equipos de orientación y por el profesorado y con los que se están ahí. Estamos hablando de que un 22% de fallos es imposible científicamente de mantener. Por otra parte, el número de adolescentes en situación de riesgo social es mucho mayor que el identificado por los centros como tales y ya está. Yo no sé si me he pasado ya de tiempo, pero espero que más rápido me resulte imposible. En cualquier caso, estamos hablando de una emergencia social. Un tercio de nuestros alumnos y de nuestras alumnas en la adolescencia, en una situación especialmente complicada, están diciendo estamos en riesgo social, están sintiéndose en riesgo social y no tenemos ni un educador ni una educadora que acompañe educativamente, que acompañe a esos chavales en ese proceso. Es una vergüenza comunitaria. Muchas gracias.